Buenas tardes. Bueno, pues Raquel Macías nos va a hablar de la disfagia, que algo ha salido también esta mañana, porque ha salido la disfagia cuando hemos hablado, cuando una ponente ha hablado de la importancia de la nutrición, porque al final, bueno, pues está todo muy relacionado, y entonces nos vas a hablar de la disfagia tras el ictus, de la evaluación y tratamiento. Raquel Macías es médico especialista en medicina física y rehabilitación y psiquiatra. Trabaja como médico rehabilitadora en Osakidetza, en Osi Araba, y su principal foco de interés se centra en la neurorehabilitación, la foniatría y el intervencionismo ecoguiado. Raquel, pues nada, encantadas de escucharte. Arratsaldeon, muchísimas gracias. Vale. Bueno, pues vamos a compartir pantalla. Bueno, a ver si veis la carátula, ¿verdad? Y bueno, quería aclararos algunos conceptos sobre la disfagia orofaringea, es decir, que es la alteración del proceso de la deglución y consiste en la dificultad para tragar alimentos, sean sólidos o líquidos, o incluso lo vamos a ver en pacientes con las pastillas. La deglución es el proceso por el cual el alimento es procesado por la boca, va a formar el bolo alimenticio y su paso por la faringe hacia el esófago. Este proceso es rápido, es complejo, como ves en la imagen, apenas dura unas décimas de segundo y requiere una gran coordinación neuromuscular. ¿Qué vamos a ver en pacientes que tienen disfagia? Lo principal, lo más evidente, la tos cuando comen. A veces también la dificultad para iniciar el gesto de tragar, atragantamientos, cambios en la voz, etc. Como os decía, es un proceso complejo y que necesita de mucha coordinación, en la que van a participar hasta 30 músculos, 5 pares craneales y varios núcleos a nivel del tronco del encéfalo. Pensad que la deglución, el acto de tragar que hacemos de manera automática, es bastante complejo porque además requiere de una coordinación con la respiración. Durante el gesto de tragar se va a producir un corte en la respiración y luego esta respiración, una vez pasado el bolo, va a poder continuar. Si tuviéramos que hablar de la deglución como un proceso fisiológico en etapas para entenderlo mejor, podríamos diferenciar 5 fases. Una primera tiene que ver con la anticipación. Tiene que ver con cómo se estimulan los órganos de los sentidos cuando vemos ese alimento, cuando escuchamos cómo se cocina, cuando nos llega el olor del alimento, cuando percibimos cómo está presentado, incluso el tacto, la textura. Luego tendremos una fase oral preparatoria. Es esa fase en la que estamos introduciendo el alimento en la boca, vamos a morder, masticar, envolverlo en saliva, de tal manera que vamos a generar un bolo. Luego la fase oral propiamente dicha es aquella en la que el bolo vamos a hacerlo pasar hacia la parte de la orofaringe y de esta manera empezaríamos la fase faríngea. Va a ser importante los distintos sellos, el labial en la fase oral, el palatal en la fase faríngea y en un movimiento rápido y coordinado va a pasar por la faringe hacia el esófago habiendo un sellado de la zona respiratoria. En cuanto a las causas de la disfagia, decir que las podemos diferenciar en 4 tipos. Están las disfagias estructurales, son aquellas en las que se produce una obstrucción en la luz del esófago o los órganos de la deglución. Pueden ser causas estructurales intrínsecas, como por ejemplo los tumores esofágicos o las estenosis o estrechamientos, o extrínsecas, porque otros órganos, otras alteraciones van a hacer que disminuya la luz del esófago, como puede ser el bocio, alteraciones vertebrales, aneurismas, la cardiomegalia. En un segundo grupo de causas de disfagia estarán las funcionales o neurógenas. Son aquellas en las que hay una lesión que va a condicionar un mal funcionamiento del reflejo, de la deglución o de
la movilización del bolo por el esófago de tal manera que las contracciones no sean efectivas. Entre estas causas funcionales o neurógenas hemos de destacar el ictus o accidente cerebrovascular. Otras posibles causas van a ser el Parkinson, la ELA, la demencia, algunos trastornos del movimiento, miastenia gravis o afectación del tronco cerebral o de los pares craneales. Va a haber otro tipo de causas relacionadas con la salud mental, causas psicológicas por sintomatología ansiosa y causas farmacológicas, porque ya sabemos que hay muchos medicamentos que van a dificultar la deglución, tales como los anticolinérgicos, por esa sequedad bucal, por ese aumento de tono en la musculatura, los antipsicóticos, antihistamínicos, diuréticos, antidepresivos, etc. En cuanto a la epidemiología, decir que los trastornos de la deglución están infradiagnosticados. Es bastante frecuente que los sanitarios conozcamos de la posibilidad de que haya una disfagia y, sin embargo, no solemos diagnosticarla, no solemos codificarla. A veces porque el síntoma principal o el más evidente es el síntoma motor, pero pensad que la deglución es básica para la nutrición del paciente. De tal manera que nos vamos a encontrar que ya en pacientes geriátricos vamos a tener entre un 30 o un 40%. En el Parkinson, alrededor del 40%. En la ELA, si hay una afectación vulvar, llegan hasta el 100%. En la esclerosis múltiple, cerca de la mitad. Y también va a ser así en el ictus, en el accidente cerebrovascular. Viendo también que en el traumatismo craneoencefálico van a afectar aproximadamente a un cuarto de los pacientes que lo sufran. Cuando hablamos de las consecuencias de la disfagia, vamos a hablar de dos tipos de alteraciones. Están las alteraciones de la seguridad y las de la eficacia. De tal manera que cuando hablamos de alteraciones de la seguridad, estamos hablando de complicaciones respiratorias, porque el bolo puede pasar hacia la vía respiratoria con distintos grados. La penetración, cuando el bolo empieza a penetrar, pero por estrategias y mecanismos defensivos el paciente es capaz de hacer que vuelva. La aspiración, cuando pasa la línea de la glotis, y las neumonías, cuando ese contenido alimenticio líquido pasa a las vías respiratorias y se produce un crecimiento de microorganismos. Por otro lado, están las alteraciones de la eficacia, que tiene que ver con la dificultad o la incapacidad para que las calorías y el agua que necesita el paciente llegue por una dificultad, una alteración en dicha eficacia. Vamos a analizar un poquito las alteraciones de la seguridad. Como hablábamos, es la posibilidad de deglutir el bolo sin que éste llegue a la vía respiratoria. Viendo un vídeo de una fibroscopia vamos a ver una penetración. Hemos teñido con azul de metileno un bolo de 5 mililitros de néctar. Como veis, está sobrepasando este área sin llegar a pasar la línea de la glotis, de tal manera que tenemos una penetración. Cuando la penetración pasa a este área, vamos a ver imágenes en esta videofluoroscopia. Fijaros en esta zona cómo se colorea y ahí está. Ha habido una aspiración de residuos alimenticios hacia la vía respiratoria. Cuando la cantidad de alimento o líquido que pasa al árbol bronquial es suficiente, se puede dar una neumonía broncoaspirativa. En cuanto a la eficacia, sería la capacidad de ingerir todas las calorías y el agua que el organismo necesita para mantener su estado nutricional. Estas alteraciones
van a hacer que, por un lado, a largo plazo pueda darse una desnutrición, lo cual va a tener una repercusión importante en el paciente, ya que si no penetran, si no conseguimos que el paciente asimile los nutrientes necesarios, va a haber una disminución de la masa muscular, puede haber alteración de la inmunidad y de la cicatrización. En el caso de que sea el agua el insuficiente, pues se puede dar un estado de deshidratación, de tal manera que se va a dar una hipovolemia, alteraciones de la función renal y cambios a nivel cardiovascular. Todo esto va a hacer que el paciente tenga una fragilidad, alteración de la capacidad funcional, lesiones cutáneas, inmunodepresión, infecciones intercurrentes y una mayor morbilidad, lo cual se va a traducir también en un aumento de la mortalidad. Con estos datos en la mano podemos decir que la disfagia va a ser un factor de mal pronóstico en los pacientes neurológicos que la padezcan. De tal manera que hablamos de alteración de la seguridad con consecuencias a corto plazo, la aspiración, la broncoaspiración, y importante, cuando tenemos pacientes mayores con patología neurológica o con un ictus, que vemos que empiezan a tener unas decimillas, que empiezan a estar con un síndrome generalizado de malestar y décimas, hemos de sospechar que hay la posibilidad de que tenga una infección respiratoria porque esté teniendo una disfagia. En muchos casos va a ser una aspiración silente, el paciente ni siquiera va a toser y sin embargo sí que está pasando alimento o agua al árbol bronquial. En cuanto a las consecuencias o complicaciones a largo plazo por alteración de la eficacia, tendremos la desnutrición, una pérdida de peso y la deshidratación. Además, a nivel psicológico, para el paciente puede resultar en problemas emocionales, alteraciones en sus relaciones sociofamiliares y aislamiento, ya que pensad que en nuestra cultura las reuniones sociales suelen ser en torno a una mesa, suelen ser alrededor del compartir alimentos y esto va a ser una limitación para el paciente que tiene disfagia. En cuanto al entorno de este paciente, el hecho de tener una dificultad para alimentarse, para deglutir, va a hacer que tenga mayor dependencia de su cuidador principal. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? He intentado hacer una guía sencilla de cómo diagnosticarlo. Si bien hay muchísimas pruebas, tanto de screening como de cribado, he seleccionado las que más habitualmente utilizamos. Para poder hacer el diagnóstico tendremos que hacer una evaluación clínica que va a ser dirigida hacia 3 objetivos. Confirmar si hay una disfagia, saber si hemos de pedir exploraciones instrumentales, que vamos a ver más adelante, y valorar si la nutrición la mantenemos tal como la realizaba el paciente o hay que hacer ajustes en la dieta. Para ello, haremos una historia clínica dirigida a saber los antecedentes médicos del paciente, cuál es su entorno sociofamiliar, su estado cognitivo, exploraremos pares craneales, reflejos, la musculatura, haremos una inspección general, también de la zona cervical, de la respiración, valoraremos su estado nutricional, para esto pues tenemos algunos test como el Mini Nutritional Assessment, en la que vamos a hacer una valoración bastante adecuada a lo que el paciente con lo que se está nutriendo, y haremos una exploración del lenguaje y del timbre vocal. Vamos a hacer una exploración orofacial y oromotora, pidiéndole varias maniobras de los labios, abrir la boca, valorar el sello labial, si es o no competente, varias movilizaciones, el beso, la sonrisa, soplar, la coordinación. Así haremos también con la lengua. Haremos que el paciente mueva la lengua hacia ambos lados, retraerla, hacer el pistón, repasar los labios y hacer fuerza contra objetos. Habitualmente nos valdrá con utilizar un depresor lingual para valorarlo. Por otro lado, los bucinadores y la mandíbula con movilizaciones como inflar los carrillos, movilidad lateral de la mandíbula y la palpación de los músculos masticadores, masetero y temporal.
Hemos de evaluar también el velo del paladar, la sensibilidad orofacial, cómo es la deglución en seco o deglución espontánea de la saliva, el reflejo palatal, el reflejo nauseoso, lo podemos hacer valorando con el depresor lingual en la parte del istmo de las fauces y ver si se desencadena. Y esto tiene especial importancia porque vamos a poder saber cómo está la sensibilidad profunda de esa faringe. Pediremos también una tos voluntaria y un aclaramiento faríngeo o un carraspeo para ver la capacidad que tiene el paciente de realizarlo. En cuanto a la evaluación, podemos también estructurarla en 3 escalones. Primero, los métodos observacionales o signos de alerta, luego herramientas de cribado y una valoración de screening, y valoraremos con otras pruebas complementarias, principalmente las pruebas instrumentales en los casos que así sea necesario. Cuanto a los signos de alerta, las alteraciones de la voz, del lenguaje, la sialorrea o babeo excesivo, la tos durante las ingestas, el carraspeo después de las ingestas. También hemos de sospecharlo en aquellos pacientes cuyo tiempo para comer se haya prolongado y aquellos que manifiesten cara de dolor o sensación de obstrucción a la hora de hacer el gesto de tragar. Como herramienta de screening muy sencillita, utilizamos el EAT-10, que es un test que consta de 10 preguntas en las que se puede valorar entre 0, que no tiene ningún problema, y 4 problemas serios, y nos va a servir tanto para registrar la disfagia inicial como monitorizar la evolución o la respuesta al tratamiento. Hace mención a ítems como el hecho de perder peso, la dificultad para comer fuera de casa, un esfuerzo extra en tragar líquidos, sólidos, en ingerir pastillas, que pueda ser doloroso, que el placer en torno al comer no exista, que la comida se pegue, que le genere tos o que comer sea un estresor. Entonces, una valoración de 3 puntos o más indica la presencia de una disfagia y en ese caso deberíamos de valorar a este paciente con esa exploración que hemos dicho y además estaría indicado hacer un método de exploración clínica con volumen y viscosidad para ver cuáles son los volúmenes y las texturas con los que ese paciente tiene mayor dificultad y con los que se siente más seguro. De tal manera que con este material, que es bastante sencillo, 3 pasos, un pulsiosímetro, cuchara, espesante, una jeringa y agua, podremos hacer esa primera exploración. Ojo, porque es probable que no podamos detectar las aspiraciones silentes. En algunas ocasiones las podemos detectar con el pulsiosímetro, pero no siempre. Haremos este registro con las distintas cantidades, 5, 10 o 20 mililitros, empezando por néctar. Si todo ha ido bien, pasaremos al líquido. Si no es así, pasaremos al pudding. Vamos a detectar alteraciones de la seguridad, que puede ser la tos, el cambio de voz o la desaturación, y de la eficacia. En cuanto al sello labial, que veamos que hay residuo alimenticio a nivel oral, a nivel faríngeo, o que haya una deglución fraccionada en varios golpes de deglución. En cuanto a las exploraciones instrumentales, que en ocasiones vamos a necesitar, las vamos a utilizar en aquellos casos que, sobre todo cuando sospechemos aspiraciones silentes. Utilizaremos la videofluoroscopia, que es una exploración radiológica que es dinámica y que permite identificar esas principales alteraciones de deglución, tanto de seguridad como de eficacia. Administramos las distintas texturas con contraste que nos va a facilitar que en esta videofluoroscopia veamos en qué momento el alimento o la papilla va a pasar a la vía respiratoria. En cuanto a la fibroscopia, es una exploración que es invasiva, que requiere colaboración por parte del paciente y vamos a pasar un fibroscopio por la nariz hacia por el istmo de las fauces para poder obtener esta imagen en la que vamos a ver si el alimento en algún momento pasa hacia la vía respiratoria, si se queda en la payécula, en la zona anterior de las cuerdas vocales o por el contrario las moja y sobrepasa. Pensad que para el tratamiento rehabilitador de la disfagia
vamos a necesitar de un abordaje multidisciplinar en el que tanto neurólogo como el médico rehabilitador, la logopeda, enfermería, vamos a tener que tener una buena comunicación para hacer un abordaje de calidad con este paciente que tiene esta dificultad. Vamos a colaborar también con endocrino y nutrición, muchas veces los fisioterapeutas o el propio entorno del paciente son los que nos dan la primera voz de alarma de que hay esa sospecha, y además vamos a necesitar de su colaboración para hacer un tratamiento efectivo. ¿En qué va a consistir? Pues lo principal va a ser conseguir una deglución segura y eficaz. Vamos a utilizar estrategias compensatorias básicas, como pueden ser cambios posturales, el incremento sensorial o la presentación del alimento y control del entorno durante la deglución. Por otro lado, con colaboración de los logopedas, vamos a poder hacer un tratamiento rehabilitador mediante terapia miofuncional, con estimulación sensorial, ejercicios neuromusculares o enseñando al paciente maniobras deglutorias. En cuanto a los cambios posturales, deciros que tienen un alto nivel de evidencia científica, tienen un nivel B. Se trata de hacer cambios en la postura del paciente de manera que intentamos guiar el bolo, protegiendo las vías respiratorias y evitando tanto la aspiración como, bueno, el objetivo, lograr que la deglución sea eficaz y segura. La principal maniobra postural va a ser la flexión cervical al tragar. Vamos a pedir al paciente que a la hora de tragar mire hacia abajo, se mire hacia el ombligo. Ojo, porque en pacientes que tengan una paresia o una aplesia del hemicuerpo, sería más efectivo si además le hacemos que gire la cabeza hacia ese lado. Importante que a la familia le demos las pautas de no iniciar la alimentación cuando el paciente esté cansado, cuando esté somnoliento o si está nervioso. Y le podemos dar una instrucción de acompasar la respiración con la deglución y inspire, trague y luego ya expire. En cuanto a las técnicas de incremento sensorial, se trata de hacer que el alimento esté preparado de tal manera que los órganos de los sentidos lo perciban mejor, sea con cambios de temperatura, dando sabores a los alimentos, haciendo también cambios en el volumen o la cantidad de alimento que vamos a dar y cambios en la consistencia. Controlaremos el entorno en el sentido de no distraer al paciente durante su tarea de comer. Intentaremos que no haya ruido, que el ambiente sea tranquilo y cuidaremos la presentación del alimento. En cuanto a esto, bueno, pues tendríamos, por ejemplo, este sería el plato combinado que se va a comer en casa. Sería mucho más apetecible este plato que uno en el que trituramos todo a la vez y desde luego más apetecible aún si lo gelificamos por porciones que de alguna manera imitarían la presentación inicial. En algunos casos los pacientes van a tener dificultad para manipular los cubiertos y también podemos utilizar ortopraxia para facilitar su autonomía. En cuanto a las terapias logofoniátricas, es decir, que tenemos la terapia miofuncional, en la que intentamos enseñar patrones neuromotores correctos para tratar de compensar o equilibrar aquellos que son incorrectos, de tal manera que hacemos ejercicios neuromusculares, estimulación sensorial, con actividades como el pellizcado, la percusión, el amasamiento de la musculatura, para así activarla y facilitarla. Haremos ejercicios neuromusculares intentando tonificar los músculos que integran la deglución y podemos también hacer praxias orofaciales en las que intentamos entrenar la fuerza y movilidad de los órganos de la deglución, tanto labio, lengua, musculatura masticatoria y velo del paladar. También en algunos pacientes, especialmente en aquellos que pueden colaborar, podemos utilizar las maniobras deglutorias. Estas maniobras
tienen una cierta curva de aprendizaje y va a ser necesario entrenarlas para que la devolución sea efectiva. Y tenemos bastantes, las más típicas, la de la maniobra de Mendelssohn, la supraglótica con flexión anterior o la maniobra de doble devolución. Raquel, perdona, no te quiero interrumpir, pero bueno, es para avisarte que queda poquillo tiempo y tenemos 2 preguntas interesantes que te han hecho, entonces, vale. bueno, para que te organices tú. Gracias. De acuerdo. Bueno, comentar que también en el tratamiento rehabilitador de la disfagia, quería mandar un guiño a la logopeda que vendrá luego, decir que la estimulación eléctrica neuromuscular tiene un importante potencial, ya que vamos a utilizar la estimulación eléctrica con la musculatura deglutoria y sería el Vital Stim que nos van a presentar después. También decir que en aquellos pacientes con ictus que se ha utilizado la estimulación magnética transcraneal, se ha visto que puede haber incluso un descenso de hasta el 30% de las aspiraciones. Decir que estas técnicas están en estudio, que necesitamos mayor número de estudios, como decía la doctora Belarnat, para poder aumentar la evidencia, y también utilizamos la toxina botulínica en aquellos pacientes en los que hay cialorrea, en los que hay una salivación excesiva, y lo hacemos infiltrando tanto en glándulas parótidas como en las submaxilares. Comentar que del abordaje dietético lo importante es que hagamos una buena adaptación de la dieta, que sea individualizada, un poco al gusto del paciente, de sus necesidades nutricionales y de fibra, y que de vez en cuando hay que reevaluarla. Tener en cuenta cuál va a ser la textura que necesita ese paciente, que lo hemos podido ver con el MEC. Y importante, como pautas generales a los pacientes, a los familiares que elaboran esas comidas, evitar las doble texturas, los alimentos que desprendan agua, los pegajosos, los que tengan piel o semillas, aquellos que sean secos o duros, que se puedan desmenuzar, aquellos que se dispersen y alimentos fibrosos. Podemos utilizar espesantes para modificar el bolo y la palatabilidad de los alimentos. Pueden ser caseros como el huevo, el aguacate, la harina de maíz, o algunos artificiales como los espesantes que tenemos. Los tenemos a bases de almidón y a bases de gomas que quizás estos son de última generación. Estos dan un poquito de sabor al líquido, estos no. Y bueno, lo más importante de los basados en goma es que mantienen la consistencia en todo momento. También podemos utilizar para la hidratación aguas gelificadas que van a mantener su textura en todo momento. Y también las gelatinas, pero hemos de tener en cuenta que si se mantienen 5 o 10 segundos en la boca, probablemente se va a hacer una película líquida, entonces tendríamos una doble textura. Bueno, hasta aquí lo que os quería comentar. He querido hacer también un guiño a todos los centros que me han ayudado en la formación sobre foniatría y disfagia, añadiendo, bueno, pues a NeuroX como uno de los equipos. Muchas gracias a todos, es que ricasco, muchas gracias. Y bueno, y espero que os haya servido de ayuda para saber un poquito más sobre el tema de la disfagia. Muchas gracias, Raquel. Pues sí, seguro que ha sido de gran ayuda. Yo creo que la disfagia, hablo desde el conocimiento, desde la parte de las familias, es muy desconocida. Es muy desconocida y la importancia que tiene y a veces es una gran desconocida. Hace falta más información sobre la disfagia. Bueno, hay 3 personas, o sea, tenemos 3 preguntas, Raquel, que si quieres las puedes leer tú misma e irlas contestando. O si Vamos a ver. pero las tienes ahí, sí. A ver, buenas tardes, muchísimas gracias. Una pregunta a la doctora Macías. ¿Qué pruebas hacéis en Osakidetza a los pacientes con daño cerebral para valorar si tienen disfagia? ¿Y hay que hacer estas pruebas a todos los pacientes con daño cerebral? Bueno, para mí lo fundamental y lo que
lo que trato de hacer con todos los pacientes en los que detectamos que puede haber una dificultad es una buena valoración clínica, introduciendo todas las exploraciones básicas y de screening que he descrito, y en algunos casos donde, sobre todo, como he comentado, puede haber aspiraciones silentes o a veces la familia no toma conciencia, como estábamos señalando antes, pues en alguna ocasión hacemos el estudio de la deglución con fibroscopia. En esos casos lo derivo a una compañera, la doctora Viana, que es otorrino, y hace la valoración en su consulta. También estamos empezando a hacer algunas peticiones de videofluoroscopia, si bien en concreto aquí es algo que todavía estamos intentando optimizar. Hay compañeros en otras OSIs que sí que tienen disponible, creo que posteriormente habrá otros médicos rehabilitadores que así lo confirmen, que pueden hacer incluso la fibroscopia en la consulta. En todos, creo que no, es que lo fundamental es que en todos hiciéramos una exploración básica clínica para detectar si hay disfagia o no. Y esa exploración es muy sencilla. De hecho, aquí en el Hospital de Santiago, en la planta de neurología, las enfermeras están todas bastante concienciadas con el tema de disfagia y lo exploran a menudo en los pacientes y son muy buenas detectándolo. Otra Bien. pregunta. Quedan otras dos preguntas, andamos un poco mal de tiempo, Raquel, míralas a ver si las puedes contestar un poco así por encima y si no, luego las puedes contestar por escrito más en profundidad. Vale, del espesante, comentar que cada uno tiene sus cualidades. Me preguntan, ¿qué espesante nos recomendarías para una paciente con disfagia para líquidos? Bueno, en concreto para la disfagia para líquidos, puedo decir las aguas gelificadas que os he comentado en la última diapositiva, es una buena opción. Y el uso de espesante a base de gomas, quizá con los líquidos y con las cosas dulces sea más adecuado. El que es a base de almidón, yo lo utilizaría quizás más, igual que la maicena, con alimentos líquidos tipo la sopa, que sean salados. Creo que les gusta más a los pacientes los espesantes basados en gomas porque no aportan ni grumo, ni, sobre todo ni turbidez, y el sabor suele ser neutro. Para aquellos pacientes que rechazan el agua espesada, yo recomiendo utilizar por ejemplo, tés saborizados o algún saborizante y edulcorante para dárselo a modo un poquito como de agua con sabor espesada. Vale. Hasta ahí. Muchas gracias. Vale, queda una pregunta que yo creo que igual la puedes contestar por escrito porque es muy concreta de a qué especialistas se pueden derivar a pacientes geriátricos de residencia. Y así continuamos, ¿vale? Muy bien. Venga, muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer.